Buenas tardes con todos. Mi nombre es Fernando Valdivia. He sido 9 años jefe de cirugía de tórax del Hospital Guillermo Almenara, 2 años jefe de departamento de cirugía especializada y también he estado 7 meses en el cargo de gerente quirúrgico. Entonces, digamos que en la especialidad tengo amplia experiencia, ¿no? Porque ya tengo casi 23 años como médico cirujano torácico, especialista en cirugía de tórax. El camino para los que queremos ser médicos siempre es difícil, ¿no? Cualquiera sea la situación socioeconómica que tenga, nada es fácil en la vida porque en sí nada te regala. Es más, yo diría que la profesión de medicina al final es la profesión más justa que otras carreras, porque en tu desempeño el que te evalúa es el paciente, ahí no vale la vara. Vara de repente cuando quieres ser un médico administrativo, de salud pública, alguna de esas cosas que se la pasan haciendo informes, ¿no? Por ahí quizás, pero si se van a desempeñar como clínicos, como investigadores honestos, como cirujanos, el que se va a evaluar indudablemente es el paciente. Y en el Perú es aún más difícil porque nuestra carrera dura 7 años. Cuando yo entré era 7 años y medio, pero antes, una promoción antes, me acuerdo que la carrera duraba 9 años y medio. De ahí lo redujeron a 7 años y medio y era una hazaña. Después pasé a 7, yo todavía entré cuando ya no había huelga, ya tuve suerte porque no había huelga. Por eso pues sale esa canción, estar en la universidad es una cosa de loco, porque no acababa nunca la carrera, de ahí te hacías viejo. Te seas viejo, pues salías, te volvías a la fuerza, te volvías dirigente, porque eran tantas huelgas que terminabas la carrera en 11, 14 años, ¿no? Porque cada rato tomaban las aulas universitarias, así era antes. Había bastante política, ahora también, pero más que todo en las universidades estatales, que en ese tiempo digamos que eran las que tenían la mayor oferta de medicina, porque aquí en el Perú que era de la privada, la San Martín de Porres, la Cayetana es una universidad joven, más o menos de la época de los 70, pero las que siempre han estado en Villagrán, San Marcos, la Universidad de Trujillo del Norte, la de Arequipa, la UNSA, la San Antonio del Cusco, que eran los que antes te daban a la mayor parte de la oferta universitaria. Les hago de todas maneras esta conversación para que no crean que ustedes nomás la pasan mal. No, mal en el sentido de que vienen pues como todo estudiante con dificultades, ¿no? Pero en sí van a terminar muy bien. Todos van a terminar bien acá, salvo el que no tenga interés nada más. Porque a veces venir de abajo viene a ser una bendición más bien, porque te propones más desafíos, tienes que pasar más barreras. Y el que tiene todo, para él a veces es más difícil, porque hasta llega tarde a clases. Si se fijan bien, hay muchos que tienen todo y llegan tarde a las clases, se levantan tarde, pero el que tiene más carencias a veces es mucho más organizado. Finalmente, como les voy a reiterar, el que te evalúa es el paciente, y ustedes tienen que, si los papás nos pusieron a la fuerza en esta carrera, porque también he conocido casos, tienen que agarrar el gusto a la profesión, porque esta es una profesión que mientras más edad tienes, más los pacientes te quieren, más viejo eres, más dinero ganas, así es. O sea, sí, de verdad. Ustedes, lo que pasa actualmente es que, por ejemplo, los cirujanos jóvenes desarrollan más habilidades en el campo de la tecnología, cirugía robótica, lo que está saliendo ahora, porque el robot es un joystick nada más. Es como jugar el PlayStation, hacer tus movidas ahí, aprendes todo lo que es el aparataje y te desempeñas, ¿no? Pero no vas a encontrar un robot pues, en todos los hospitales, ¿no? Si te vas a provincia no va a haber robot nunca. De repente si tienes suerte que hay un hospital grande, sí. Los jóvenes aprenden rápido, pero también son bien irresponsables. O sea, no miden muchas veces sus palabras, no son cautos para tratar con los pacientes, no examinan a los pacientes. Actualmente yo veo que, por ejemplo, en el Hospital Almenara,
toman más de 2 veces y media radiografías que en el hospital Revalidate. Y eso que el hospital Revalidate es más grande, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque ya la mayoría de médicos jóvenes no examinan al paciente. Llega el paciente a dolor de pecho a radiografía, ni siquiera le hacen bien el interrogatorio. Así es. Y evalúan más que todo imágenes y el paciente está con dolor y usted está más preocupado por las imágenes, por hacer un eco, por esas cosas. ¿Sabes que tienen que completar bien su formación? Porque finalmente eso es lo que los va a ir nutriendo, pues el que ustedes evalúen un paciente, ustedes mismos se van a ir recomendando. En mi tiempo, en realidad las clases son cortas, no son muy largas, por eso es que les estoy haciendo este conversatorio. En mi tiempo, yo estudié 7 años, hice un año de SERUM y en mi tiempo, porque ya tengo 59 años, de mi servicio soy el más veterano. En ese tiempo, para postular a la Universidad Estatal, teníamos que completar el currículo de 40%, que entonces era 60% el examen y 40% el currículo. Y parte de ese 40% era que tú hagas 2 años de servicio periférico, aparte del segundo, 2 años más para que con ese completes el 80% de ese 40%. Y el otro 20% lo completabas haciendo cursos, pues, ¿no? Acreditaje, y con eso ya algunos llegaban al 100%. De tal manera que los que postulamos a la universidad, y éramos viejos, pues, encima que habíamos pasado bastante tiempo en la universidad, ¿no es cierto? Más el SERUM, más los 2 años que teníamos que hacer, que servir a la patria en zonas rurales para que nos den puntaje. Y más por ahí que te gustaba ganar dinero, porque en ese tiempo me acuerdo que cuando el dólar estaba $1, $1 sol casi por ahí, me pagaban 2.800 soles al mes. La SUNAM retenía como 350 soles, igual me quedaba como $2.400. Bastante dinero, ¿no? Para los médicos de acá, los de Lima, ganaban más o menos $1.000, porque en provincia se ganaban más. Entonces ahí le agarras cariño al dinero y ya no tienes que hacer la especialidad, te sigues quedando, pues. Pero para ustedes es más fácil ahora, porque lo más difícil es terminar el pregrado. Algunos se van a ir seguramente al extranjero, van a regresar a su país si no son de acá. Y hay otros que van a escoger quedarse aquí. Pero ahora, después del SERUM, como ya no hay tantos requisitos del servicio periférico, prácticamente puede dar el examen de inmediato y pueden ingresar a la residencia rápido, ¿no? Pero no renieguen del SERUM, el SERUM es un aprendizaje. Yo no me arrepiento de haber hecho SERUM, más bien estoy orgulloso de haber servido a mi patria, porque solo mediante ese servicio he podido conocer las partes más pobres del país. Y como también, obviamente que me gustaba el dinero, de ser necio a ganar dinero después, $2.800, me quedé 4 años más. Entonces conocí más todavía, pero ya por ahí como, algunos se quedan, ¿no? Yo he conocido colegas que se han ido a la selva y les pagan tanto dinero, bueno, no sé cómo estarán ahora, hasta criaban monos, tenían su criadero de lagartos, cocodrilos, se van quedando por ahí. No les digo que ustedes se queden en eso. De todas maneras, les hago esta charla para que reflexionen, porque lo más importante para ustedes es su proyecto de vida, pues, obviamente, ¿no? Pero siempre es bueno que conozcan cómo hemos vivido nosotros la medicina. Para ustedes es fácil. Yo, cuando, por ejemplo, me formé como cirujano, cuando hacía mi internado en Mollendo, en Arequipa, porque yo soy de allá, en el hospital no había electrobisturí. El anestesiólogo era un enfermero, era un anestesista. El anestesista daba anestesia, daba las epidurales, la raquidia, y a la anestesia general era la ketamina nada más. Eso era todo, y con eso, con ketamina, ojo que la ketamina es una anestesia bien segura. Lo que pasa es que tienes que agregarle pues benzodiazepinas, todo para que el paciente no alucine, ¿no? O sea, tienes que aderezar, digamos, el cóctel. Pero nadie se moría con ese tipo de anestesia. Ketamina, intubación y ya está. O a veces ketamina sin intubar nomás incluso, ¿no? Sin intubar nomás el paciente iba un poco delirando, lo bolseaba y ya está. Pero no moría, ¿no? Y ya han habido más muertos, creo, cuando han aparecido los anestesiólogos. O será que como ya
región de anestesia se ha desarrollado más, pues también operan casos más complejos, ¿no? También puede ser eso. Porque de verdad, y en el tiempo mío, por ejemplo, para colocar un catéter venoso central, lo hacíamos todo por reparo anatómico, ¿no? Para colocar un catéter central femoral, en el cuello, subclavio, todo hasta ahora, yo coloco los catéteres por reparo anatómico y nunca le he dado a la arteria. Pero yo veo las anestesiólogos de ahora que están con el ecógrafo pulsando y ¡pam!, le dan a la arteria. Y encima no se dan cuenta y dejan el catéter dentro de la arteria. Después nosotros, mediante una cirugía, tenemos que sacar el catéter y sellar la arteria. Pues, ¿no? Ven, entonces, sí es buena la tecnología, pero también deben aprender evaluar el paciente, la semiología, los preparos anatómicos, todo eso tienen que aprender porque a donde vayan algún día, porque ojo que en la provincia hay bastante dinero, lo que les cuesta la plata, obviamente, casi todo. Ahí no hay mucha tecnología, pero sí buscan especialistas, y ahí los que han ido, o sea, que son dioses allá, hasta que se enferman. Hasta que se enferman y caen por nosotros también. La salud los devuelve a la realidad, porque finalmente es cierto. El rico y el pobre todos nos enfermamos de lo mismo, pues así es. Bueno, ya les iré contando algunas reflexiones conforme desarrollemos clases. Ahora vamos a desarrollar 6 temas. Por ahí me han dicho que hay, algunos de ustedes han pedido las diapositivas para... dicen que van a tomar apuntes en la tableta. Yo todavía no conozco esa tecnología de que sobre la diapositiva apunten. Bueno, pues si lo pueden hacer no hay ningún problema, ¿no? Pueden hacerlo, por mí no hay problema. Lo que no de cuenta es que esta especialidad de torácico cardiovascular dura 5 años y en el residentado aprendemos más o menos el 85%, pero para lograr del 85 al 90%, nosotros, eso es lo que se llama curva, ¿no? Ese 5% es un salto de calidad. Y lograr el 95% ya tiene que ser un tipo excepcional, ¿no? Pero nadie llega al 100%. En el mundo nadie llega al 100%. Solo el residente llega al 80, 85% con las reuniones académicas, las prácticas, todo eso, pero ese 5% es la experiencia también. El salto de calidad que tienes que dar para diferenciarte de los demás. Yo me acuerdo cuando, estando como médico residente en el Hospital Almenara, porque ahí antes quedaba el Instituto Nacional del Corazón, todos tenían para, menos yo. Entonces yo venía pues, de Arequipa, de un pueblito llamado Camaná, y no tenía familia acá. Entonces, digamos que, como dicen allí, como decía el Cholo Sagrado, un error estadístico, ¿no? Caí en el INCOR. Inclusive salí primero y yo pensaba irme a Rebagliati pensando que Rebagliati era mejor. Y de suerte me encontré con un colega que iba a hacer un fornizón y me dijo, no, quédate acá. Y me llevó al INCOR. Así fue como llegué al Hospital Almenara, ¿no? Para que conozcan ustedes, el Hospital Almenara es el hospital más antiguo del Seguro Social y donde se han desarrollado las mayores hazañas quirúrgicas sobre todo, y también en el campo de la investigación clínica. Porque este hospital se empieza a construir en el año 38, se inaugura en 1941 y se inaugura, cuando lo inauguraron era el mejor hospital de toda Latinoamérica, así como lo ven. En ese tiempo era el más moderno. En el Perú no había ningún hospital como ese porque Rebagliati se construye 10 años después. Pero el Almenara fue el primero que trajo lo último en tecnología. Vino Salvador Allende, que era ministro de Chile, a inaugurar ese hospital. Vinieron personajes así de Brasil, es una maravilla. Ahora ha quedado viejito, obsoleto. Pero nosotros nos sentimos orgullosos siempre de ese hospital. Sí. Es un hospital maravilloso. Como en todos sitios siempre van a encontrar colegas que también son un poco tóxicas también, siempre van a encontrar de todo. Entonces, desarrollemos este tema, ya les iré comentando. El pulmón se me encargó que desarrolle la parte quirúrgica de la tuberculosis, pero la tuberculosis más que todo es de manejo médico, ¿no? Hay una parte quirúrgica que se hace cuando los pacientes son
digamos, multidrogos resistentes y cuando son extremadamente resistentes. Pero ese tema no es para tocarlo en una aula de pregrado, solo es para que sepan que esos pacientes que son multidrogos resistentes, extremadamente resistentes, pueden terminar en cirugía. Si es que el tratamiento no les es eficaz, la cirugía es un complemento al tratamiento médico, pero no es la solución, es un complemento nada más. Cuando un paciente tiene tuberculosis, si la tuberculosis es diagnosticada a tiempo, prácticamente no deja secuelas, pero en muchos casos deja secuelas sistémicas, porque deja una inflamación permanente, por eso es que algunos desarrollan después insuficiencia renal por amiloidosis, puede dañar huesos, etc. Pero yendo al campo del pulmón, cuando se diagnostica tardíamente puede dar cicatrices, fibrosis, dilataciones bronquiales, como son estas bronquiectasias que son dilataciones del bronquio, porque los bronquios normalmente son tubitos, así como lo dibujan, es casi rectos son, pero cuando está infectado y la tuberculosis le deforma la arquitectura del bronquio, entonces se vuelve sacular, rugoso, dilataciones, se acumula líquido y ese líquido se va infectando. Entonces las bronquiectasias son dilataciones permanentes e irreversibles de las vías aéreas. La minoría son pues congénitos, la mayoría son adquiridos, ¿no? Ahí está. Y el síntoma es la broncorrea, la hemoptisis. La hemoptisis que es la sangre que sale del árbol respiratorio precedida de tos. Ese es los dos síntomas, ¿no? Broncorrea y hemoptisis. Ese es lo principal. Hay algunos pacientes que ya salen de la tuberculosis y se operan de la bronquiectasis solo porque tienen mucho moco y el moco les da problemas laborales. Nunca sanan, pero tienen bastante moco. Cuando uno mira la radiografía, tomografía, tienen dilataciones bronquiales como vamos a ir viendo. Entonces, el diagnóstico, el gol estándar de la bronquiectasia es la tomografía. O sea, la tomografía es el gol estándar. Con eso diagnostican, más que una resonancia magnética es tomografía. Pero también hay que complementar otros con otros exámenes, como por ejemplo la broncoscopía, porque hemos visto casos de bronquiectasias que se dan a raíz de tumores endobronquiales que hacen de que no se puede expulsar el moco por el aparato ciliar y también posteriores a cuerpos extraños. Por eso es importante que a toda bronquiectasia, más si no hay el antecedente de tuberculosis, con mayor razón todavía le hagan broncoscopía, porque sí hemos visto casos de coronas dentales que se han tragado a algunos ancianos, pasó el tiempo y después aparecen un poquito de hemoptisis, un poco de intuiciones pulmonares, y después en la tomografía miramos bronquiectasia, broncoscopía y hemos encontrado hasta coronas dentales, cuerpos extraños, tumores. Es importante complementar con la bronquiectasia. Entonces, este es un recordatorio de cómo es la tráquea, ¿no? La tráquea tiene de 18 a 20 anillos y cada dos anillos en una persona de 1,70 m es 1 centímetro. Y a nivel de las carinas se bifurca, y esta bifurcación, la primera bifurcación se llama carina. O sea, toda bifurcación en tráquea o bronquio se llama carina, pero la primera bifurcación se llama carina principal. Entonces, se bifurca bronquio derecho, bronquio izquierdo. Como ven ustedes, el bronquio izquierdo es más largo y el bronquio derecho tiene estos tres, del lóbulo superior, del medio y del inferior, y en el lado izquierdo solo hay dos lóbulos, no lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces, como pueden ver ustedes, el bronquio derecho es prácticamente una continuación de la tráquea, es más recto, por eso es que los cuerpos extraños, por una posición anatómica, caen acá. Así de simple, viendo la anatomía, los cuerpos extraños generalmente se vienen hacia el lado derecho. Y los abscesos pulmonares se van hacia los segmentos posteriores, ¿no? Como son, por ejemplo, este segmento 2 o el segmento 6. Entonces los abscesos pulmonares se van hacia los segmentos posteriores del pulmón. Y el paciente está echado, se va hacia la parte posterior. Ahora, si se fijan bien aquí, la tráquea, los bronquios son así de esta forma, no son rugosos, no son dilatados. Esta es la forma de los bronquios. Se acabó la actividad.
ya, disculpa. Ya. Miren, este es el pulmón derecho. Este es el pulmón derecho, tiene 3 lóbulos. ¿Sí? Este es más que todo también en esta clase, porque siempre les pongo esta clase primero, porque aquí también para que sepan interpretar las radiografías. 3 lóbulos, superior, medio, inferior. Superior, medio, inferior, hay 10 segmentos en el pulmón derecho y hay 8 segmentos en el pulmón izquierdo. Fíjense aquí, esta es una cisura menor y esta de aquí viene a ser la cisura mayor. Acá el segmento medio, el lóbulo medio tiene el segmento 4 o 5. Tarea para que revisen los segmentos broncopulmonares, porque les puedo preguntar los segmentos broncopulmonares. Lo más clásico, ¿a dónde pertenece el segmento 6? Porque el segmento 6 es muy famoso en cirugía. Pertenece al lóbulo inferior. El 4 y el 5 pertenecen al lóbulo medio. El segmento 1 pertenece al lóbulo superior. ¿Sí? Cosas sencillas. Y este pulmón, cuando lo ven por la parte de atrás, fíjense, los lóbulos no son, las cisuras no son así horizontales, son oblicuas. Por atrás aquí tenemos el segmento 6, este es el 6. Vendría a ser el segmento 6 el apical del lóbulo inferior. Entonces, ¿cuál es su imagen radiográfica? Así se ve en una placa, del lóbulo superior derecho. Esta es la proyección, ¿ya? Y esta es la proyección de la placa lateral. ¿Ven? Miren. Uy, creo que le falta pila. Ahí está. Demora en reaccionar un poquito. ¿No? Ya, mira, si lo ven en la radiografía, aquí el lóbulo superior, ¿ya? Entonces, ahí lo ven así, ¿sí? Ahí lo ven el lóbulo superior y en la no sería enteroposterior. La placa y el lóbulo medio lo ven en esta proyección, ¿sí? Y el lóbulo inferior lo ven en esta proyección. ¿Ven? Estas son las proyecciones. De tal manera que cuando ustedes lean no cometen el error de que si el tumor está acá o la imagen está acá, decir que pertenece al lóbulo superior, porque eso puede pertenecer tanto al inferior o al medio. O también puede ser el medio o el inferior, ¿no? Pero lo más correcto es que cuando ustedes describan imágenes, que la describan por tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Con eso no tienen falla. Siempre las imágenes en radiografía se describen por tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Y si no, le pueden decir está más apical o es tercio medio pero está lateral. O tercio medio, si está cerca de ellos, le dicen pariliar. O sea, le van dando una descripción, pero se describe por tercio. Así se lee correctamente una placa, así la leemos nosotros. Eso no va a cambiar, por más que se vea, no, eso no va a cambiar, siempre se la llega así. Sigamos. Y este es el pulmón izquierdo, esta es su proyección del pulmón izquierdo. Entonces aquí tenemos, ese lóbulo medio está fusionado acá, el segmento 4 y 5 está fusionado con el lóbulo superior, de tal manera que el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos, lóbulo superior e inferior, y cuando lo miran por atrás, el segmento 6 siempre es siempre es el segmento superior del lóbulo inferior. ¿Y cuál es la proyección? La proyección es esta, que el lóbulo superior abarca casi todo el emitórax, y cuando lo miramos así de perfil, esta es la proyección del lóbulo superior. Y aquí tenemos el lóbulo inferior, fíjense, y esta es su proyección del lóbulo inferior. Por eso es que aquí mejor describan las imágenes por tercios y deben ver su ubicación adecuada. Si está tercio medio lateral, tercio medio pariliar, o le ponen tercio inferior próximo al diafragma, si lo van describiendo, ahí nunca se van a equivocar, nadie les va a decir que se han equivocado, porque están dando una localización más adecuada. Y estas son las famosas bronquiectasias, así se ven, hay de varios tipos, hay otras que son casi como estas cicatrices, pero estas son dilataciones bronquiales, estas son bronquiectasias tipo sacro, ven estas cuando son así con varias retracciones, generalmente ha habido por ejemplo un proceso infeccioso, y esa infección en este caso ha agarrado más que todo un pulmón, que en este caso sería el pulmón derecho. Y estas de acá, que son bilaterales, generalmente son congénitas, ¿no? Estas son
tipo congénitas que son bilaterales. Y estas, por ejemplo, de enfermedades raras como son la histiocytosis, linfangioleiomatosis, fíjense, bilaterales, bien delgaditas, porque estas no son infecciosas, el paciente nació con este defecto genético. Y este es, miren, el linfangio y la linfangioleiomatosis, que se da más en mujeres que en varones. La histiocytosis son bien parecidas, ¿no? Son bien parecidas, y que lo que las diferencia es la biopsia. Entonces aquí, por ejemplo, en esta radiografía es muy difícil decir, porque este paciente no puede llegar a ustedes sangrando, porque como no hay lesiones grandes, no va a haber poner una broncorrea, basta que haya un pedacito de una pequeña parte de bronquiectasias, el paciente puede sangrar. Si son bastantes las bronquiectasias, pues va a haber broncorrea y posiblemente sangrado. Entonces, pero si le tomamos nada, no se ve nada, aquí fíjense en la placa. Algo estoy haciendo mal. En la placa aquí, yo no veo nada prácticamente, ¿eh? O sea, por aquí, después de mirar la tomografía, digo de repente por aquí, bueno. Pero cuando tomas la tomografía, que es el gol estándar, aquí está la lesión. Es pequeñita, no se mira casi en la placa, ¿no? Hay que, después de la guerra todos son mirar. Entonces, por eso es que igual se hace un examen de radiografía y luego este examen de tomografía que es infalible. Entonces este paciente, pues de aquí le viene seguramente el sangrado, ¿no? Este es el origen del sangrado. ¿Ya? Y aquí este es otro que tiene aquí una bronquiectasia, más que todo son cicatrices. Aquí sí hay otra bronquiectasia, una o dos cicatrices, bronquiectasia rodeadas de cicatrices, secuela de proceso específico. Y aquí son bronquiectasias que están aquí, más caverna, ¿no? Esta viene a ser una caverna, unas imágenes con esas cicatrices tan gruesas son típicas de un proceso específico tuberculoso, ¿no? ¿Ven? Y aquí también hay patipleura, aquí la pleura está engrosada por acá, estas son cicatrices, bronquiectasias por acá, y dos cavernitas. Ahora, lo que pasa con el tiempo es que en estas cavernas se alojan lo que se llaman los misetomas, los aspergilos, porque los aspergilos son el fumigatus, que es el más común, son hongos oportunistas. Los aspergilos son hongos oportunistas. Entonces, esos aspergilos, aunque no tengas tuberculosis, pero si tienes una caverna congénita que tiene comunicación con el bronquio, el aspergilo va a entrar y lo va a colonizar. Y entonces ahí se va a formar una masa de hongo que se llama micetoma, que es como una masa hedionda de mal aspecto, y que con el tiempo te va a producir sangrado, te va a producir hemoptisis, no por un problema inflamatorio. Entonces, esto también son bronquiectasias más caverna. Y esta es otra secuela de proceso específico. Estas cicatrices son típicas de la TB, ¿no? Ya los han diagnosticado un poco avanzadas. Acá está el bronquio izquierdo, el bronquio derecho. Aquí el bronquio, fíjense que está rodeado de cicatriz. Bronquiectasias acá, cicatrices por acá también. Bronquiectasias acá también, acá. Entonces son secuelas de proceso específico. Estas imágenes no se van a olvidar. Las bronquiectasias son dilataciones bronquiales que son irreversibles. O sea, no hay nadie que te cure la bronquiectasia. La cirugía lo que hace es eliminarla, las elimina, pero no, o sea, no hay ningún medicamento que te las desaparezca. No, eso no hay. Acá un poquito más de bronquiectasias, por aquí cicatriz, bronquiectasia pleura engrosada, por eso específico, que es lo más frecuente en el país. Y el tratamiento es antibiótico, pues, siempre y cuando se infecte, ¿no? Siempre y cuando haya zonas de infección, porque el paciente te dice, no, la flema me sale transparente. La flema me sale transparente, pero pasa el tiempo y dice, ahora me está saliendo verde, tengo un poco de fiebre, entonces ya pues uno va asociando de que se han infectado y le da su tratamiento, ¿no? El que considere pertinente, puede ser amoxicilina clavulánico, levofloxacino, hasta que se le pasen los síntomas, porque tampoco, como no lo
vamos a curar, nosotros le damos un tratamiento de 10 días, expectorante, líquidos orales y se acabó. Hasta que si le molesta demasiado, pues hay que pensar en operarlo, ¿no? Porque con la cirugía sí lo curas porque le desaparece la bronquiectasia. Pero siempre y cuando las bronquiectasias estén localizadas, porque si son bilaterales tampoco no son quirúrgicas. Las bronquiectasias se operan cuando están localizadas, ya sea en un pulmón o en un lóbulo, por ejemplo. Pero si son bilaterales, así dispersas, eso no se opera. Así como lo que han visto esas bilaterales de la esteocitosis, linfangioliomatosis, eso, el tratamiento cuando está en estadio avanzada en enfermedad pulmonar terminal, el tratamiento es trasplante. Hay que trasplantar el pulmón. Pero para cirugía convencional o videotaracoscópica, las bronquiectasias se operan cuando están, el término que les voy a poner es localizadas, nada más. Si dice la palabra localizadas es verdad, si dice diseminadas, generalizadas, es mentira. ¿Ya? Ahí también distingue, si tienen enfermedad localizada. Otra, aparte, pues si tiene la bronquiectasia y casi no tiene síntomas, queda ahí, ¿no? Porque nosotros operamos pacientes renales. Y si tienen por hemoptisis, si hay mucha broncorrea también, ¿no? Ya es que ¿preguntas? Sí. Mencionaba que cuando es XDR o MDR tenía indicación porque tienen posibilidad de se recaiga o porque es posible. Sí. Los pacientes, los MDR, por ejemplo, son aquellos que tienen resistencia a la rifamicina y a la isoniazida, ¿no? Entonces, los extremadamente resistentes tienen resistencia incluso a las quinolonas, ¿ya? Pero estos pacientes se operan como un apoyo al tratamiento, se operan más que todo para reducir la población bacteriana, porque se asume que si es un MDR, si bien es cierto, tú puedes ver la lesión, supongamos en el lóbulo superior, pero ese microbio pues también está en el ganglio, puede estar contaminando el otro pulmón. Entonces lo que tú haces es, cuando tú operas, reduces la población bacteriana para que los antibióticos, los medicamentos que le estás poniendo van en efecto. Ese es el sentido, pero no es que la cirugía lo va a curar, porque el paciente igual tiene que terminar su tratamiento. Es como un apoyo nada más. Ahora, hemos tenido casos porque la tuberculosis pues, ya no respeta tanto los estratos sociales, porque también hay que ver la parte genética. Se están enfermando colegas enfermeras, médicos. Hemos tenido en todo el hospital 10 casos de TB hasta ahorita. 10 casos de TB, de gente que supuestamente come bien, pues tiene toda la protección, etc. Pero, por ejemplo, en los casos de XDR en años anteriores hemos tenido pacientes que eran de clase acomodada, de familia bien acomodada, que no tenían VIH, pero seguramente por un factor genético hicieron enfermedad extremadamente resistente. Entonces, en estos casos, me acuerdo que hay uno que se quedó sin tratamiento, entonces, y la enfermedad estaba localizada en un par de lóbulos. Lo que hicimos es borrarle los dos lóbulos en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo que nos dejaban operar, porque ahora ya, como piden salas especiales, también tenemos que regresar para que el tratamiento les haga efecto, pero cuando se opera, el que tiene sala para eso es el Hospital Barbachito. El Hipólito Unanue tiene sala para XDR y MDR, ¿no? Especialmente con aire especial, con recambios, con todo eso. Pero el concepto es, cuando operas estos casos, es reducir la población bacteriana, pero no es con el fin de curar. ¿Ya? Ok. Sí. Sí, con respecto al tema de lo que mencionó las bronquiectasias congénitas, es muy diferente a la población normal, o sea, la edad de presentación es muy diferente y solamente el manejo sería quirúrgico en esos casos. Claro, por ejemplo, la esteocitosis, la linfangioliomatosis, por ejemplo, se presentan en edades jóvenes, pero también hacen enfermedad pulmonar terminal relativamente jóvenes, a los 20, 28 años, 32 ya están con enfermedad pulmonar terminal. Ahora, su edad de presentación es temprana, ¿no? Al principio son unos más, pero pasa el tiempo, aparte que se va dilatando y presenta la broncorrea,
van perdiendo también la función respiratoria, ¿no? O sea, van teniendo línea severa, ¿no? Me acuerdo de una paciente que fumaba, no voy a decir su nombre, pero tenía entre raza árabe e italiana. Y cuando venía esta, era una loca, porque lo fumaba. Ella traía sus cortinas, todo, y seguían desfilando sus enamorados, amigos, seguían metiéndose a su habitación. Finalmente, nunca quiso que lo operemos porque no quería tener una incisión así, porque cuando se opera trasplante tiene que ser una incisión transversal clamshell. Y ella no quería y se fue enterita. Pero hay otros que sí se han operado, pero también el trasplante, como ya lo vamos a ver más adelante, tampoco es la solución, porque por medio de lo que vive un paciente trasplantado aquí en el Perú y en todo el mundo es más o menos alrededor de 6 años. Los casos excepcionales, o sea, ese 6 años es el resultado del promedio de los que trasplantes que mueren, digamos, a los 30 días, menos de 30 días, 2 meses. Como también hay otros que llevan pues, 10, 11, 12, 13 años, ¿no? Es el promedio. Entonces no es que van a vivir para siempre tampoco. O sea, tú les trasplantas para que vivan un tiempo más. Eso también tienen que tener en cuenta. Sí. Sí, que la bronquiectasia esté localizada, o aunque sea pequeñita, que el paciente tenga hemoptisis, o que tenga mucha broncorrea, ¿no? Que le incomode. Si no estuviera localizada, pero sí tiene mucha hemoptisis, eso también se lo ve. Si no estuviera localizada, pero presenta mucha broncorrea o hemoptisis masiva, se lo opera. No, si es que no está localizada, Claro, no se opera. sí, hay otras alternativas, pero no es yo te estoy hablando del tratamiento quirúrgico, pero cuando no está localizada en el difuso y tiene hemoptisis, hay otras alternativas médicas, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer con estos pacientes, así tenga la bronquiectasia localizada, cuando tiene hemoptisis tiene que hacer una broncoescopía, porque siempre por buena costumbre tienes que en lo posible identificar de dónde sangra, cuál es el bronquio que está sangrando. Porque hemos visto que a veces tienen una bronquiectasia grande acá en el lado izquierdo y en el derecho tienen un par de bronquiectasias y esas son las que sangran. Resulta que sangraba del árbol bronquial derecho y no del izquierdo. Entonces, en lo posible tienes que identificar cuál es lo que sangra. Ahora, pero yendo a tu pregunta, si las bronquiectasias son difusas, haces la broncoescopía, tratas de identificar el lugar, sí, el sangrado, y como estos pacientes toman una cirugía, lo que tú haces allí, le envías una interconsulta a radiología intervencionista para que la radiología intervencionista le haga el procedimiento de embolización. Y ahí con embolización ya lo sellas y a veces cada año hay que estar repitiendo las embolizaciones. Hay embolizaciones que duran más tiempo, también de acuerdo al material que uses. Pero otros hay que estar repitiendo cada año y a veces si la primera embolización no pega, o sea, no le acierta, tiene que hacer 2 o 3 embolizaciones, ¿no? Eso se llama ya manejo médico. Yo te estaba hablando de los criterios de manejo quirúrgico, claro. Sí.